Alguna vez he dicho, probablemente no en el libro, pero sí previamente, y en exposiciones y conferencias, que desgraciadamente para los occidentales, y en los occidentales incluyo también a la ciudadanía española, estamos más preocupados por el nivel de colesterol que tenemos que por los problemas de la migración, y de que el Mediterráneo sea la mayor fosa común de seres humanos que existe en el mundo. Y sin embargo la tenemos ahí. Y lo estamos viendo prácticamente todos los días. Y lo mismo digo el Mediterráneo que digo el Atlántico cerca de nuestras Islas Canarias. Y el nivel que hemos desarrollado de insensibilidad solo se corrige momentáneamente cuando ves a un niño en brazos de un padre que huye de una guerra civil, muerto, o cuando lo recoges de una playa, o cuando más recientemente la madre se ahoga por salvar a su hijo y consigue salvarlo, pero ella se ahoga. Es decir, son dramas permanentes, dramas de refugiados en la isla de Lesbos o en Tenerife, en el puerto de Arguineguín o en cualquier otra parte del mundo. Pero sin embargo, lo tratamos como un problema externo, que no nos moleste. Cuando los necesitamos, acudimos a los migrantes. Siempre ha sido así en la época reciente y siempre está así en la mente conservadora, en la mente del neoliberalismo, porque todavía tenemos una especie rara, dura y tremenda de potencia colonial dentro. Cuando digo esto, hay muchos que dicen, bueno, ya es el imperialismo. Sí. Y a mí me gustaría que hiciéramos el esfuerzo en Europa, en el mundo supuestamente desarrollado, y trasladarnos a ese mundo que durante muchos años y siglos ha sido colonizado, de donde se extraían esclavos o esclavas, de donde se masacraba a pueblos enteros, de donde todavía se masacra a líderes indígenas y a líderes medioambientalistas, para ver qué opinión tienen de nosotros. Y nos vamos a sorprender, porque conceptos que aquí hemos dado por superados, allí no lo están. Y si no lo están, quiere decir que es por algo. Es por algo que no estamos haciendo bien. Y desde luego la migración es el ejemplo más palpable. Tratar de contener a través de muros de la mentira, de la vergüenza, como Donald Trump hace en el sur de México, o incluso con vallas alambradas, electrificadas, cerrar Europa cuando siempre los procesos migratorios han sido vehículos de cultura. Nadie tiene derecho, por el hecho de haber nacido en un trozo de tierra concreta, a otro que haya nacido en otro trozo. Todos formamos parte del mundo. Cuando el mundo es mundo, es decir, antes de que hubiera unos sistemas y unas fronteras, no había esa discriminación. Siempre los procesos, como digo, migratorios, han sido vehículos de cultura. Hay que releer a Paulo Freire, el gran sociólogo brasileño. Se ha cambiado totalmente el concepto. Ahora en la pandemia nos habíamos olvidado de casi todos los migrantes. Cuando fue necesario traerlos y contratarlos para que cuidaran el campo, extrajeran las cosechas para alimentarnos, porque era lo que necesitábamos por encima de ropas y angaricolas, nos acordamos de ellos. Incluso se propuso en Italia darles la nacionalidad por este hecho, cosa que no se hizo finalmente. Pero fíjate por dónde ahora se les considera responsables de la expansión del virus, porque están de temporeros recogiendo aceituna en los olivares de Jaén o en los de Aragón. Por tanto, esa es la gran paradoja
y la gran falsedad en la que vivimos en Occidente. No hay una legislación común, real, efectiva, de integración para la migración. Incluso todavía debatiéndose quién se lleva a qué. Los acuerdos con Turquía son meramente comerciales. Se discrimina del lugar donde vienes. Quien huye, da igual que sea, que huye de una guerra civil, del cambio climático, de las hambrunas, porque al final, ¿quién está produciendo todas esas hecatombes? Toda esa dinámica, el mundo desarrollado, es decir, aquellos que previamente, años o siglos atrás, explotaron y se quedaron con los principales recursos y todavía a día de hoy con grandes corporaciones los explotan. Y todavía tienes que ver esas riadas de gente que desde Honduras pasan a Guatemala, desbordando cualquier cordón, van a llegar a México, arriesgan su vida y se van a encontrar en Tijuana o en cualquier otro estado del norte de México, frente a un muro que les impide llegar a lo que consideran que es un mundo mejor, pero, ojo, vete al mundo mejor y verás cómo en Estados Unidos se trata la migración. Yo he vivido en Estados Unidos y es tremendo, porque ahora, quizás menos, pero en la época de Trump ha sido tremendo, porque hay que tenerlo, sí, sin seguridad social, sin recursos, tal, como un modelo nuevo de esclavitud, que viene a ser la esclavitud de antes, solo que con un avance en derechos, pero sin reconocerles esos mismos derechos. Falta, por tanto, una política integral para la migración, que no va a detenerse jamás, y conforme avance el cambio climático, que es una realidad, va a ser todavía más grave. Por tanto, o cambiamos las mentes, o tendremos que sufrir las consecuencias. Y desde luego, los muros no son la solución, porque los muros peores son los que están en la cabeza, y esos son los que tenemos que cambiar. Y con discursos como los de Vox, o como los de la extrema derecha, de Salvini, es de locos, es decir, vamos hacia atrás, y a mí me preocupa muchísimo, por eso lo resalto en el libro, ese tipo de pensamiento, de políticas que parten de la ausencia de una educación en valores y en conocimiento de la propia historia. Hemos decidido que la historia no nos vale para nada y que la educación que la den en las escuelas. Es muy grave. Perder la memoria es gravísimo para cualquier pueblo, y perderla en lo que ha supuesto las migraciones. España ha sido un país de migrantes, ha sido un país de migración. Los jóvenes no sabéis esa parte de la historia si no la estudiáis o no la oís de los padres y de los abuelos, pero quienes ya tenemos una edad sabemos que como sigamos por aquí vamos a ir otra vez a la misma posición, y por tanto moralmente no puede haber esa insensibilidad frente a la inmigración, y hay mecanismos y hay fórmulas de integración y de espacio para todos. Lo único que hace falta es superar ese nacionalismo interno que cada uno desarrolla como quiere y puede, y que a veces es exacerbado por políticas que no deberían de permitirlo ni auspiciarlo. La solidaridad es una de las cuestiones que late a lo largo de todo el texto del libro, es decir, la idea de que con la solidaridad, que es realmente es ponerte en el lugar del otro, es decir, aceptar que el otro puede tener razón y que el acompañamiento y el trabajo en conjunto y el hombro con hombro es lo que nos va a salvar. A veces puedes hacer cosas solo, pero si las haces acompañado y de la mano, se hacen antes y mejor.